¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Marcelo Santiago. Conmigo van a ver el tratamiento de los servicios de turismo frente al IVA. Seguimos dentro de lo que es el capítulo 4 del programa, casos especiales, agencias y servicios de turismo. Ustedes saben que la técnica de liquidación del impuesto al valor agregado es de impuesto contra impuesto. El débito fiscal es impuesto, el crédito fiscal también es impuesto, y la diferencia entre ambos es el IVA o el impuesto al valor agregado que debo determinar e ingresar al fisco. Si nos enfocamos en el débito fiscal, el mismo se determina como las ventas de un mes, y a eso se le aplica la alícuota a la cual se encuentra grabada la actividad, y así obtenemos el débito fiscal. Ya vamos a ver que para las agencias de turismo, el débito fiscal se determina de una manera distinta, sobre todo por imperio del artículo 22 de la ley y el artículo 61 del decreto, los cuales me autorizan a hacer una serie de detracciones sobre el precio que cobra una agencia de turismo a los efectos de determinar la base imponible. Como primera medida, vamos a ver cuál es la normativa de fondo que regula a las agencias de turismo, en especial la ley 18.829 y el decreto 2182. Estas normas lo que hacen es distinguir tres grandes operadores del sector turismo. En una primera medida están las empresas de viaje y turismo, conocidas como mayoristas u operadores, y son aquellas que pueden realizar las actividades para sus propios clientes o para otras agencias de turismos del país o del exterior. En segunda medida, la norma califica a las agencias de turismo, ¿sí?, propiamente dicho, las actividades minoristas, que son aquellos que pueden realizar todas las actividades exclusivamente para sus clientes, incluyendo el turismo receptivo. La diferencia entre ambas, las empresas de viajes y turismo, conocidas como mayoristas u operadores, lo que hacen es, por ejemplo, armar paquetes o tener el nexo directo con el hotel o las empresas de servicio internacional en forma directa, y lo comercializan ya sea para otras agencias del país o del exterior. Mientras que la agencia de turismo minorista lo que hace es comprarle al operador mayorista y revender el producto adquirido. Y como tercer agente del servicio de turismo tenemos a las agencias de pasajes, que son aquellas que solo pueden actuar en la reventa y venta de pasajes de todos los medios de transporte. Ahora bien, para actuar como uno de estos tres agentes de turismo, la norma establece una suerte de empadronamiento obligatorio, mediante el cual se obtiene una licencia. Ese empadronamiento se hace en el registro de agentes de viajes ante la Dirección Nacional de Turismo, ¿sí? Otras normas de fondo que regulan la actividad son, por ejemplo, la Ley 25.503 y la Resolución 314 del año 99, pero estas normas regulan lo que son servicios complementarios de la actividad turística y los define como aquello que consisten en el desplazamiento individual o colectivo de turistas que tengan por finalidad la realización de excursiones o paseos de recreación, esparcimientos o deportivos, ¿sí? Son actividades complementarias. Ahora bien, ¿cómo es la forma o el modo de operar de los agentes de turismo? Lo que hacen en ciencia cierta es intermediar, ¿sí?, entre las empresas de turismo, de transporte, por un lado, y los usuarios o clientes, por el otro, cobrando una comisión o una diferencia de precio. En cuanto a las modalidades de la operación, las podemos distinguir en dos. Por ejemplo, la venta de un paquete donde está todo incluido, estadía, transporte, excursiones, y lo revenden, ¿sí?, obteniendo una diferencia de precio, como un producto que compran y venden, y obtienen una diferencia de precio. O bien, puede ser una suerte de servicios solicitados a medida por parte de los clientes y ventas de pasajes. En estos casos, la retribución de la agencia de turismo redunda en una comisión. Dicho esto, ahora nos vamos a adentrar en lo que es el marco fiscal aplicable a las agencias de turismo. En lo que respecta al objeto, ¿sí?, resultan de aplicación el artículo 1, inciso B de la ley, los cuales grava las prestaciones de servicio en carácter genérico. Luego,
podemos hacer alusión al artículo 3, inciso E, apartado 21, punto B de la ley, donde taxativamente se graban a los servicios de turismo y a las agencias de turismo. En lo que hace al sujeto se encuentra definido en el artículo 4, inciso E, que son todos aquellos que prestan servicios grabados. Como la actividad de turismo es un servicio grabado, un sujeto que presta una actividad de turismo va a encuadrar el inciso E del artículo 4 de la ley. El artículo 5, inciso B de la ley, hace referencia al nacimiento del hecho imponible, ¿sí? Que es básicamente con la prestación del servicio o con el cobro de los dos lo anterior. En cuanto a las exenciones en la actividad de turismo, me resulta interesante recalcarle la exención prevista en el artículo 7, inciso H, apartado 12 y apartado 13. El apartado 12 del artículo 7, inciso H, establece la exención de servicios de taxis y remises prestados en el país cuya distancia o recorrido no supere los 100 kilómetros. En esos casos, esos servicios van a estar exentos. Ya vamos a ver la implicancia que tiene la prestación de estos servicios exentos en la eventual comisión que puedan llegar a cobrar las agencias de turismo, ¿sí? Mientras que en el apartado 13 del artículo 7, inciso H, se exime al transporte internacional, punto de origen del país, punto de destino del exterior. Ese transporte internacional, por cualquier medio, acuático, fluvial, aéreo, se encuentra exento por imperio del apartado 3, inciso H, del artículo 7. Por otra parte, mencionamos el artículo 10, primer párrafo, donde dice que la base imponible es el precio, ¿sí? Este es el principal punto de partida a los efectos de liquidar en el caso de servicio de turismo, es decir, los precios que establecen las agencias de turismo. También tenemos que recalcar el artículo 12 y 13 de la ley, que se refieren al crédito fiscal, ¿sí? Las agencias de turismo vamos a ver que tienen ingresos grabados, pueden tener ingresos exentos, y en esos casos va a resultar de aplicación los mecanismos de apropiación de crédito fiscal prescritos en los artículos 12 y 13, ¿sí? Después tenemos el artículo 22 de la ley, que establece la definición de precio neto. Este artículo lo que hace es, de alguna manera, establecer un esquema de liquidación o de determinación del débito fiscal para las agencias de turismo, donde lo que hace es partir del precio que cobran las agencias de turismo y definidos o capturados en el artículo 10, primer párrafo, ¿sí? Y le autoriza hacer una serie de detracciones, como por ejemplo los bienes y servicios prestados en el exterior, los servicios de transporte internacional y los servicios de transporte prestado en el país que se encuentran exentos por amparo del apartado 2, inciso H del artículo 7 de la ley. Como último artículo de la ley que cabe traer a colación es el artículo 28, primer párrafo, que establece la alícuota del 21% para las agencias de turismo, pero también resulta de aplicación el inciso H del artículo 28 de la ley, el cual se refiere a los servicios de transporte dentro del territorio nacional y le aplica la alícuota del 10,5%. Y ya vamos a ver cuál es la gravitación de esta disposición en la comisión de las agencias de turismo. En lo que respecta al decreto reglamentario de la ley del IVA, podemos mencionar el artículo 52, que hace referencia al crédito fiscal. Ustedes saben que el artículo 12 de la ley establece una serie de limitaciones al cómputo del crédito fiscal, como por ejemplo, entre ellos, y uno de tantos ejemplos, son los servicios de hotelería. En principio, el crédito fiscal por un servicio de hotelería no es computable. Bueno, para las agencias de turismo, en virtud del artículo 52 del decreto, ese crédito fiscal por producto de una hotelería sí resulta computable, producto de que ese mismo servicio lo van a revender y van a cobrar una comisión, la cual le va a generar débito fiscal. Redundando entonces, el artículo 52 habla del cómputo del crédito fiscal por parte de aquellos locadores y prestadores del mismo servicio a quienes no les resulta aplicación la limitación establecida en el artículo 12 de la ley. También el decreto reglamentario establece el artículo 61. En ese artículo 61 reglamenta las distracciones que me autoriza hacer el artículo 22 de la ley, ¿sí? En lo que respecta a la determinación de la base imponible por incidencia de las disposiciones del artículo 7, inciso H, apartado 12 y 13, que no es ni más ni menos que los servicios en el país exentos y de transporte, y el transporte internacional es exento.
¿sí? Ya vamos a ver cuál es la gravitación de este artículo. Y para ir finalizando, me gustaría traerle a colación dictámenes del fisco aplicables a las agencias de turismo. Un primer dictamen es el dictamen 68 del año 82, que si bien hablaba de actividades medicinales y qué tratamiento correspondía dispensarle las muestras gratis que entregaban los laboratorios a los efectos del cómputo del crédito fiscal que le generó al laboratorio la obtención de esas muestras gratis, siendo que después se las entregaban a sus clientes o a sus posibles clientes en forma gratuita. Sabemos que por el imperio del artículo 12 de la ley, el crédito fiscal es computable en tanto en cuanto se vincula a un ingreso grabado por el impuesto. Ahora bien, el caso de los laboratorios que tenían un crédito fiscal producto del abastecimiento o el suministro, el hacerse de esos medicamentos de uso gratuito y que lo entregaban en calidad o a título gratuito también, obviamente ese crédito fiscal no estaba vinculado a la obtención de un ingreso grabado, con lo cual se consultó si ese crédito fiscal era computable a efecto de determinación del IVA, en cuyo caso el fisco se pronunció en que sí, que es computable, producto de que se hacía en calidad de promoción o de marketing, ¿sí?, para obtener luego ingresos grabados por el impuesto. Con lo cual, este dictamen resulta importante, traigamos a colación, por ejemplo, porque si una agencia de turismo tiene como política de promoción o de marketing entregar a título gratuito un bolso de viaje con el logotipo de la agencia, ese crédito fiscal, si bien no se vincula directamente a la obtención de un ingreso grabado, sí se vincula a la actividad de turismo por la cual obtiene ingresos grabados y por ende habilitaría el cómputo del crédito fiscal. Otro dictamen que me interesa traerle a colación es el dictamen 8 del año 99, a través del cual se reconoce a las agencias de turismo la exención sobre la comisión o la parte de la comisión atribuible a la intermediación en los transportes exentos. Vale decir, una agencia de turismo tiene un costo por una empresa de transporte internacional producto de la venta de un pasaje, ¿sí?, al exterior. Ese costo, la agencia de turismo le carga una comisión y obtiene el precio de venta a sus clientes. Bueno, este dictamen lo que recalca es que ese precio de venta, el cual incluye la comisión de la agencia de turismo, esa comisión se encuentra exento en virtud del artículo 61 del decreto y artículo 22 de la ley. Otros dictámenes que también resultan gravitantes en el sector turismo son el dictamen 44 y el dictamen 77. Aquí lo que se reconoce es la gravabilidad de la comisión de las agencias de turismo a la misma alícuota sobre la incidencia de esa comisión. Vale decir, si un servicio de transporte prestado dentro del territorio nacional le resulta aplicable la alícuota del 10,5% en el marco del inciso H del artículo 28 de la ley, la comisión que obtenga la agencia de turismo sobre ese transporte alcanzado al 10,5%, también se va a ver agravada a la alícuota del 10,5%. Es decir, la comisión de las agencias de viaje y turismo que cobran por intermediar en una operación de transporte nacional grabada al 10,5%, esa comisión también se encuentra grabada al 10,5%. Y por último, les quiero traer a colación el dictamen 10 del año 2009, referido a empresas de transporte, ¿sí?, pero en este caso se trataba de transporte de cabotajes necesarios para materializar un transporte internacional. Son los famosos vuelos de escala, que por ejemplo, yo quiero viajar a Punta Cana, pero primero voy a viajar de Córdoba a Buenos Aires, de Buenos Aires a Punta Cana. ¿Qué pasa? Sabemos que el transporte de Buenos Aires a Punta Cana, por tratarse de un servicio de transporte internacional, va a estar exento por imperio del apartado 13 del artículo 7, inciso H. Ahora, ¿qué ocurre con el traslado de Córdoba a Buenos Aires, que es un transporte internacional y que no se encuentra exento, ¿sí? Este dictamen dice que en la medida de que ese transporte de cabotaje o nacional de Córdoba a Buenos Aires sea prestado por la misma empresa de transporte que brinda el servicio de transporte internacional de Buenos Aires a Punta Cana, también va a quedar exento porque fue una parte inescindible del transporte internacional.
¿sí? Con lo cual, la comisión que pueda cobrar una agencia de turismo sobre este tipo de operatorias de vuelos de escala también va a quedar exento del tributo en el marco del dictamen 10 del año 2009. ¿Sí? Pasemos entonces ahora a analizar cuál es el tratamiento de los servicios de transporte en el IVA, para luego profundizar en cuál sería el tratamiento de la comisión de la agencia de turismo sobre esos servicios de transporte. Acá cabe distinguir servicios de transportes hacia el exterior de los servicios de transporte prestados en el país. Los servicios de transporte hacia el exterior, habíamos dicho que el apartado 13, inciso H del artículo 7 de la ley, exime los servicios de transporte internacional. ¿Sí? Es decir, si Aerolíneas factura un pasaje de Buenos Aires a Punta Cana, ese pasaje va a estar exento de IVA, producto del apartado 13, inciso H del artículo 7 de la ley. Ahora, ¿qué ocurre con el transporte llevado a cabo en el país? La regla general es que se aplique el artículo 28, inciso H, mediante el cual se grava la alícuota del 10,5% los servicios de taxis, remises no exentos. Ya vamos a ver cuáles son los servicios de taxis exentos, pero en principio los servicios de taxis y remises no exentos están grabados al 10,5%, junto con los demás servicios de transporte de pasajeros, terrestres, acuáticos, aéreos, en la medida que se hayan llevado a cabo dentro del país. Si Aerolíneas Argentinas me cobra un pasaje Córdoba a Buenos Aires, ese pasaje va a estar grabado a la alícuota del 10,5%. ¿Sí? Ahora bien, dijimos que van a estar grabados al 10,5% los servicios de transporte de taxis y remises no exentos, entre otros. Bueno, entonces cabe referirnos ahora cuáles son los servicios de taxis y remises exentos. Esos están establecidos en el apartado 12 del inciso H del artículo 7 de la ley, el cual exime los servicios de taxis y remises con chofer realizados en el país, siempre que el recorrido no supere los 100 kilómetros. ¿Sí? Estos son los únicos servicios de transporte dentro del ámbito del territorio nacional que se encuentran exentos. El resto se encuentra grabado al 10,5%. Este es el tratamiento que corresponde darle a los servicios de transporte frente al IVA. ¿Sí? Ahora tenemos que concentrarnos en cuál sería el tratamiento a las comisiones que cobran las agencias de turismo sobre esos servicios de transporte. Nuevamente aquí tenemos que distinguir si son servicios de transporte hacia el exterior o si son servicios de transporte prestados en el país. Si son servicios de transporte prestados hacia el exterior, ya sabemos que se encuentran exentos. ¿Sí? Bueno, ¿qué ocurre con la comisión que cobran las agencias de turismo sobre esos servicios exentos? En virtud de lo establecido o de lo argumentado en el dictamen 8 del año 99, dicen que esa comisión también se encuentra exenta. ¿Sí? Es decir, se encuentra exento el precio que cobra la agencia de transporte internacional como la comisión de las agencias de turismo del país sobre ese transporte internacional. También podemos traer a colación el dictamen 10 del año 2009, que dice que se encuentra exento para las empresas de transporte, ¿sí? El transporte en el país, por ejemplo, en el caso que yo les dije recién, este vuelo de Córdoba a Buenos Aires, ¿sí? Que sea necesario para cumplir con el transporte internacional. ¿Por qué me exime el transporte de Córdoba a Buenos Aires? Porque ese medio de transporte, la empresa de transporte lo prestó para poder materializar el servicio de transporte internacional que va desde Buenos Aires a Punta Cana, en el ejemplo de recién. ¿Sí? Entonces, ese vuelo de cabotaje también va a estar exento porque sirvió para materializar un transporte internacional. Pero este dictamen reconoce una condición para que ese servicio de cabotaje quede exento, y es que en la medida que ese servicio sea prestado por la misma empresa de transporte internacional. Entonces, si yo vuelo de Córdoba a Buenos Aires por la TAM, y después de Buenos Aires a Punta Cana por Aerolínea Argentina, el vuelo de Córdoba a Buenos Aires va a quedar grabado a la alícuota del 10,5%. Ahora, si la TAM me presta el servicio de Córdoba a Buenos Aires y después de Buenos Aires a Punta Cana, los dos trayectos van a quedar exentos en el IVA, producto del dictamen 10 del año 2009. ¿Sí? Entonces, si el transporte internacional se encuentra exento, ¿sí? Estos dictámenes lo que hacen es reconocer la exención de las comisiones de las agencias de turismo sobre ese transporte exento. ¿Estamos?
Ahora, ¿qué pasa cuando el servicio de transporte es prestado en el país? Habíamos dicho que se encuentran grabados a la alícuota del 10,5% si lo presta una empresa de transporte. ¿Sí? ¿Qué pasa con la comisión que cobran las agencias de turismo sobre ese transporte grabado al 10,5%? Eso se fijó el criterio en los dictámenes 44 del año 2001 y 77 del año 2004. En ambos dictámenes se concluye que la comisión de las agencias de turismo se encuentra grabada, ¿sí?, con la misma alícuota de la actividad principal o sobre la actividad sobre la cual recae la comisión, ¿sí? Entonces, si Córdoba-Buenos Aires se encuentra grabado a 10,5% para la empresa de transporte, una agencia de viaje que me facture ese vuelo de Córdoba a Buenos Aires y cobra una comisión, esa comisión también va a estar alcanzada a la alícuota del 10,5%. ¿Cuál es el fundamento de los tratamientos en ambos casos? Es lo prescrito en el artículo 61 del decreto reglamentario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el artículo 22, ya vamos a ver, que del precio que establece la agencia de turismo para la venta de un servicio de turismo, ¿sí?, le autoriza hacer una serie de detracciones. Al precio lo primero que se le debe de traer son los bienes y los servicios que van a ser prestados en el exterior. Eso no forma parte de la base imponible conforme al artículo 22 de la ley. ¿Sí? Lo segundo que el artículo 22 de la ley me autoriza de traer son los costos por los servicios de transporte internacional. Y en tercera medida, el artículo 22 de la ley me autoriza de traer también de ese precio el costo, ¿sí?, de los servicios de transporte exento en el país en virtud del apartado 12 del inciso H del artículo 7 de la ley, que son los servicios de taxis y remises con una distancia menor a 100 kilómetros prestados en el país. Si notamos, el artículo 22 de la ley siempre habla de costo, ¿sí? Para una agencia de viaje, el costo es el precio que le cobra su proveedor de empresa de transporte internacional, su proveedor de empresa de transporte de taxis y remis, ¿sí? Pero cuando vamos al decreto, en el artículo 61, el decreto hace referencia a estos dos últimos ítems, a los que hace referencia el artículo 22 de la ley. ¿Cuáles son? El transporte internacional, y el segundo, el transporte exento del servicio de taxis y remises en el marco del apartado 12 del inciso H del artículo 7 de la ley. ¿Y qué dice el artículo 61 de la ley? Dice que las agencias de turismo, a los efectos de determinar la base imponible, pueden traer ya no el costo, pueden traer el precio que le cobran a sus clientes en dos condiciones, bajo dos condiciones. Primero, que no supere ese precio y valor corriente en plaza. Y segundo, que se encuentre debidamente discriminado en la factura que la agencia de viaje emita. ¿Sí? Con lo cual, indirectamente, el artículo 61 del decreto reglamentario habilita a eximir de la determinación de la base imponible a su comisión, tanto para los servicios de transporte internacional como para los servicios de transporte dentro del país que se encuentren exentos. ¿Sí? Bueno, este mismo criterio del artículo 61 fue captado por el fisco, ¿sí?, a la hora de discernir en los dictámenes 44 del año 2001 y dictamen 77 del año 2004 cuál es el tratamiento que corresponde dispensarle a la comisión de las agencias de turismo, ¿sí?, en la medida de que se trate de transporte nacional no exento, por ende grabado al 10,5%, y en esos dictámenes se concluyó que se aplica la alícuota del 10,5% sobre la comisión de las agencias de turismo. ¿Sí? Dicho esto, pasamos ahora a analizar esquemáticamente en una suerte de conjunción del artículo 22 de la ley, el artículo 61 del decreto reglamentario y de los dictámenes 4401 y 7704. ¿Sí? El artículo 22 de la ley me dice que yo debo partir del precio de la prestación, o valor total de la prestación conforme al artículo 10 del primer párrafo de la ley del IVA, que es el precio que cobran las agencias de turismo. El mismo artículo 22 me autoriza a hacer una serie de deducciones. ¿Sí? ¿Cuáles son esas deducciones? Que van a ser no computables a los efectos de la determinación del IVA en la medida de que se discriminen en la factura que emitan. Primera medida, el costo neto de las cosas muebles entregadas en el exterior.
a ese costo neto se lo tengo que detraer del precio, ¿sí? ¿Qué más me autoriza detraer de la base imponible el artículo 22 de la ley de IVA? El costo neto de los servicios prestados en el exterior, ¿sí? Como segunda medida. Y los consideran no computables, en tanto también se discriminan en la factura. Como tercera medida, me habilita de traer ya no el costo, sino el precio, comisión de la agencia de viaje incluido, ¿sí? Esto en el marco del artículo 61 del decreto reglamentario, me autoriza de traer el precio de los pasajes atribuibles al recorrido fuera del país en el marco del artículo 7, inciso H.13, que son los servicios de transporte internacional. Fíjense en ustedes, el artículo 61 autoriza de traer el precio, no el costo. Cuando detrae el precio que cobran las agencias de turismo sobre el precio total de la prestación, lo que está haciendo es restarle el costo más su propia comisión. ¿Por qué? Porque la comisión va a quedar exenta en función del dictamen que habíamos visto recientemente. Y también me autoriza el artículo 22 de la ley del IVA a detraer del precio total de la operación, en concepto de exento, el precio de taxis y remises con chofer realizados en el país, siempre que el recorrido no supere los 100 kilómetros, y esto está prescrito en el artículo 7, inciso H.12, que ya vimos, ¿sí? Una vez que yo el precio total de la operación le reste estos cuatro conceptos, costo de las cosas en el exterior, costo de servicio en el exterior, el precio del transporte internacional, el precio de los servicios de transporte nacionales exentos, ¿sí? Voy a llegar a la base imponible en el IVA. Ahora bien, de esa base imponible en el IVA, si yo tengo algún concepto de transporte nacional no exento, y por ende va a estar grabado al 10,5%, para poder capturar el tratamiento que dice el dictamen 44 y 77, que yo, agencia de turismo, debe aplicar, tengo que discriminar entre el precio del transporte nacional grabado al 10,5% y el resto del precio de la operación, que va a estar grabado al 21%. ¿Sí? Entonces, esa base imponible, yo al restarle el precio, para poder grabarlo a la alícuota del 10,5%, al restarle el precio le estoy restando el costo y la comisión de la agencia de turismo. Y al restarle la comisión de la agencia de turismo la estoy grabando al 10,5%. Los restantes conceptos quedan alcanzados a la alícuota del 21%. ¿Sí? Esquemáticamente, ¿cómo quedaría entonces la aplicación del artículo 22 de la ley y el 61 del decreto reglamentario? Nuevamente, diferenciamos lo que son servicios internacionales de los servicios nacionales. Y a su vez, dentro de cada uno, definimos o diferenciamos lo que son servicio de hotelería, servicio de transporte y servicio de la comisión de la agencia de viaje. Para el nacional también, hotelería, transporte y la comisión de la agencia de viaje. ¿Sí? Si hablamos en el ámbito internacional, los servicios de hotelería, el costo puro es no computable de acuerdo a lo que dice el artículo 22 de la ley. Si hablamos del servicio de transporte, es no computable, el transporte internacional, ¿no? Es no computable, ¿sí? Pero ¿qué es lo que no es computable? El precio, ¿sí? Del transporte internacional, de acuerdo al dictamen que habíamos visto precedentemente. Y en el caso de la comisión de la agencia de viaje va a ser 2. Grabado el 21%, ¿sí? Salvo que se va a encontrar exento su comisión, la comisión de la agencia de viaje, que corresponda al transporte internacional, ¿sí? Producto del dictamen 8 del año 99. Ahora, si nos referimos a los servicios nacionales, la hotelería va a estar grabado al 21%, el servicio de transporte va a estar grabado al 10,5%, salvo la parte exenta, que son los servicios de taxis y remises por una distancia no mayor a 100 kilómetros, ¿sí? Y la agencia de viaje va a estar grabada al 21%, salvo la comisión sobre los transportes nacional, que va a estar grabado al 10,5%, y salvo la comisión sobre el transporte exento, que va a estar grabado, que también va a estar exento. ¿Sí? Si hacemos un ejemplo, supongamos que el precio neto facturado es de 3.000 pesos, las prestaciones provistas fuera del país ascienden a 1.100 pesos, con lo cual, en el marco del artículo 22,
yo debo de traérselo para terminar la base imponible. También debo de traer los pasajes al exterior, supongamos 900 pesos, me va a quedar una base imponible de 1000 pesos. ¿Sí? Este tratamiento va a ser así en tanto y en cuanto, el artículo 61 dice, sea discriminado globalmente la factura. En el caso de prestaciones y transporte internacional, bajo el concepto de bienes y servicios no computables para la determinación del IVA. Y si hablamos de servicios nacionales exentos, por ejemplo los servicios de taxis y remises con una distancia no mayor a 100 kilómetros, también deben ser discriminados en la factura por imperio del artículo 61 del acto reglamentario. Esa condición, la de la discriminación en la factura, me habilita a mi agencia de turismo a no determinar IVA sobre esos conceptos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué ocurre si esta discriminación yo no la llevo a cabo en la factura? La misma norma me dice que el IVA se va a calcular sobre todo el precio de la operación, es decir, en el caso planteado, sobre los 3.000 pesos. Es muy importante entonces prestarle atención a esta formalidad, la de la discriminación en la factura de los bienes y servicios no computables y servicios exentos, a los efectos de que no quede todo grabado a la alícuota del 21%. Ahora bien, la norma, el artículo 61, segundo párrafo, también recoge aquellos supuestos en donde una agencia de turismo con medios propios también presta servicios de transporte, ¿sí? Servicio de transporte es exento. Por ejemplo, supongamos una agencia de turismo que tiene una flota de taxis y remises, y ese recorrido menor a 100 kilómetros lo presta con medios propios, es decir, la agencia de turismo lo presta con sus propios taxis y remises. ¿Qué tratamiento corresponde darle acá en la facturación y en el IVA a esos servicios que la agencia de turismo presta con medios propios? Eso está establecido en el segundo párrafo, ¿sí? Y ese segundo párrafo del artículo 61 también autoriza a la agencia de turismo, ¿sí?, a considerar exento hasta el valor en plaza, ¿sí?, del transporte exento, ¿sí?, en la medida que sea discriminado en la factura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la agencia de turismo solamente brinda un servicio de taxi, o supongamos un servicio de transporte internacional, que sabemos que está exento, y solo factura eso, lo tiene que facturar como exento. Ya lo vimos recién en el tratamiento de los servicios de transporte, antes de abordar la normativa que regula la agencia de turismo. ¿Sí? Si lo incluye con su medio propio, porque es titular la agencia de turismo, de una línea aérea, ¿sí?, y con esa línea aérea presta transporte internacional, la norma, en el segundo párrafo del artículo 61, habilita a facturarlo como exento mediante la discriminación en la misma factura que vende todo el paquete de turismo, supongamos, ¿sí?, a los efectos de acoger ese tratamiento que está previsto en el apartado 13, inciso H, del artículo 7 de la ley, que exime el transporte internacional, ¿sí?, pero también lo subordina a la condición de que no supere valor en plaza. ¿Y por qué esta situación que exige la norma de que no debe superar el valor corriente en plaza? Supongamos en el caso de recién, un servicio de 3.000 pesos de turismo, ¿sí?, que incluye 900 de transporte internacional. Si yo digo que 2.999 transporte internacional, voy a quedar exento por los 2.999 pesos, y un peso va a quedar grabado en la alícuota del 21%. Entonces, a los efectos de que no artificialmente inflen las agencias de turismo el precio por el cual cobran los servicios exentos, se establece esta limitación del valor corriente en plaza. ¿Sí? En lo que respecta al nacimiento del hecho imponible, es decir, cuándo deben pagar el IVA las agencias de turismo, eso está previsto en el artículo 5, inciso B de la ley. El artículo 5, inciso B de la ley hace referencia a dos situaciones. El nacimiento del hecho imponible se va a producir al momento de la prestación del servicio o al cobro total o parcial de los dos lo anterior. Ahora bien, cabe preguntarnos cuándo es el momento de la prestación del servicio por parte de una agencia de turismo. Y acá entra en gravitación el concepto de voucher. ¿Qué es el voucher? El voucher es entregado por las agencias de turismo a sus clientes una vez que han terminado de cancelar la operación
Y ese voucher tiene un detalle de todos los servicios a los cuales el cliente adhirió. Por ejemplo, el uso del hotel en el exterior, el vuelo por medio de la línea aérea hacia el exterior. Bueno, todos los servicios que el cliente contrató están contenidos en el voucher, ¿sí? Entonces, ¿cuándo nace el hecho imponible en caso de una agencia de turismo? Cuando entrega el voucher. Porque allí ya le dio todos los derechos al cliente para que pueda usufructuar los servicios adquiridos, ¿sí? Entonces, el momento de la prestación del servicio en el caso de la agencia de turismo es con la entrega del voucher o el cobro total o parcial, lo que fuera anterior. Habíamos hecho referencia a que los pasajes aéreos y de transporte no exentos en el país se encuentran grabados al 10,5%, y también hicimos referencia a que por aplicación del dictamen 44 de 2001, la comisión que cobran las agencias de turismo sobre ese servicio de transporte alcanzó al 10,5%, esa parte proporcional de la comisión también va a tributar esa misma alícuota, ¿sí? Resumiendo un poco, entonces, los servicios de agencia y la comisión que cobran los servicios de agencia se encuentran grabados en la alícuota general del 21%, salvo que se encuentren grabados al 10,5% la intermediación de la venta de pasajes grabada a esa alícuota, y salvo la parte exenta, ¿sí?, de la comisión de las agencias de viajes por la intermediación de ventas de pasajes, sea en el marco del apartado 2, inciso H, artículo 7 de la ley, que son servicios de taxis y remises, con una distancia no mayor a 100 kilómetros prestados en el país, y también se encuentran exentos los servicios de transporte internacional en el marco del apartado 13 del inciso H del artículo 7 de la ley. ¿Sí? Bueno, acá hacemos un parate. Vamos a analizar por cuestiones de extensión en un videito posterior cómo continúa la facturación de las agencias de turismo, producto de que hay un régimen de percepción que deben aplicar las agencias de turismo y un impuesto adicional que grava los servicios de turismo en el exterior. Finalizamos este videito y luego recomenzamos en otro donde vamos a abarcar estos dos grandes temas, ¿sí?